nosotros no aceptaremos la exclusión de nuestro pueblo de ese derecho. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Señoras, caballeros, bienvenidos a Tiempos Modernos. ¿Sabe usted que estamos de centenario? Celebramos, por así decir, el centenario de la Revolución Comunista en Rusia. Y una de las cosas que uno oye con más frecuencia es que Lenin se levantó contra la opresión zarista. No. El zar ya había abdicado. Lenin se levantó contra un gobierno democrático. Claro, fue así. En los comentarios sobre el centenario de la Revolución Soviética de 1917 hay un tópico que todo el mundo repite, a saber, que Lenin derribó al zar Nicolás, pero en realidad Lenin no se levantó contra el zar que había abdicado ya, sino contra el gobierno de Kerensky, que auspiciaba reformas democráticas. Aún más, perdidas las elecciones, Lenin disolvió el Parlamento, o sea que la revolución bolchevique fue cualquier cosa menos una revolución democrática. Empecemos por el principio. La revolución que realmente derribó al zar Nicolás II fue la que tuvo lugar en febrero de 1917 y llevó al poder al socialista Kerensky. Lenin ni siquiera estaba entonces en Rusia. Se enteró de todo esto por la prensa desde Suiza. Fue allí donde concibió la idea de derribar al nuevo gobierno democrático con el apoyo secreto del Kaiser Guillermo, el emperador alemán. El gobierno provisional ruso, que había nacido de aquella revolución de febrero, estaba legitimado por el Parlamento. Al mismo tiempo, los huelguistas se organizaban en consejos de soldados, obreros y campesinos, los famosos soviets, y constituían un poder paralelo que controlaba al nuevo gobierno. Decidido a consumar la transformación del país, Kerensky se propuso convocar elecciones constituyentes para decidir la forma del Estado. Lenin sabía que no iba a ganar esas elecciones y que eso significaría el final de sus posibilidades, de manera que maniobró a toda velocidad. ¿Cómo? Promoviendo un golpe de Estado. Fue en julio de 1917. Las derrotas militares rusas frente a Alemania parecían dibujar un escenario idóneo, pero el golpe fracasó y Lenin tuvo que huir a Finlandia. Ahora bien, Kerensky cometió entonces dos errores que iban a ser letales y que darían a Lenin una nueva oportunidad. Primero, provocó un golpe de Estado, el del general Kornilov, destinado deliberadamente a fracasar para congraciarse con la izquierda. Después, repartió 40.000 fusiles al Soviet de San Petersburgo, siempre con el mismo fin de ganarse el apoyo de los elementos más izquierdistas. Fue entonces cuando Lenin vio el cielo abierto. Lenin fijó la noche del 24 de octubre para ocupar los lugares estratégicos de la ciudad: estaciones, correos, telégrafo, central telefónica, imprentas. Salvo una pequeña resistencia en el Palacio de Invierno, el poder pasó al partido bolchevique sin grandes dificultades. Kerensky cayó. Lenin ordenó cerrar todos los periódicos, salvo la prensa bolchevique. Acto seguido, creó su propia policía política. Las elecciones previstas se celebraron, sí, y Lenin las perdió. Pero el líder comunista cerró el Parlamento. Era enero de 1918. Ese día se acabó la libertad en Rusia. Lo que sí hizo Lenin fue ordenar la ejecución del zar y su familia. Pero esta es otra historia. Guillermo Cortázar, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, una insurrección contra un gobierno democrático que además tenía un claro proyecto conocido por todo el mundo de democratizar la estructura de Rusia y que jamás pudo ser. Bueno, yo celebro que se digan estas cosas por televisión porque en los manuales de universidad que he padecido y he tenido que convivir con ellos como profesor y como catedrático de instituto, o bien se omite, o bien se tergiversa, o bien se engaña a los pobres alumnos diciéndoles que Lenin acabó con el zarismo, ¿no? Y yo creo que está muy bien explicada la introducción, cómo fue realmente los acontecimientos, y yo creo que los hechos son los que fueron,
Y luego la interpretación puede ser más o menos, digamos, interpretativa, ¿no? Pero decir que Lenin acabó con el zarismo es una tergiversación histórica de una naturaleza brutal. Y viene en la inmensa mayoría de los manuales que salen en el bachillerato y en la universidad. Un hecho objetivo es que la revolución que derroca al zar es la de febrero. Efectivamente. Lenin está en Suiza por entonces, está fuera, muy lejos de Rusia. Durante 10 años. Es decir. Exactamente. Y hay, sin embargo, una posibilidad de acción para él y, sobre todo, en un país que está en ese momento en guerra, que es Rusia con Alemania, hay una posibilidad de acción para Alemania que dice, hombre, mira, les voy a hacer la vida imposible. Y cogen a Lenin y le pagan el viaje para que vaya a Rusia y pueda alterar todavía más el paisaje. Bueno, sabemos, después de la caída del muro de Berlín, de los archivos de la Unión Soviética, cómo funcionó todo aquel montaje, ¿no? Realmente Lenin se comportó como un traidor a Rusia, como un traidor a sus compatriotas, se comportó como un agente de Alemania, y es curioso porque los servicios de inteligencia lo que hacen es utilizar a personas que les son muy convenientes utilizarlas, pero que a la vez esas personas tienen también su propio beneficio. Claro. Entonces, es una confluencia de intereses, pero eso no quita para dejar de decir que Lenin realmente en la práctica fue un agente del Kaiser que traicionó a Rusia. Rusia había sacrificado 3 millones de rusos para defender su posición histórica y de potencia europea. Bueno, pues Lenin esto le importaba un bledo, lo que le interesaba era el poder al coste que fuera. De hecho, perdió 1/3 del territorio europeo en la paz de Vladivostok porque era el preacuerdo que tenía con Alemania. Y de hecho sabemos que incluso durante sus meses que estuvo en Rusia, del mes de abril al mes de octubre, estaba financiado con dinero muy cuantioso por parte de los alemanes que se lo enviaban a través de Estocolmo. Así los alemanes podían hacer la guerra en el frente del este sin pegar un tiro y, mientras tanto, ir al del oeste, que es bastante fregado. Tenían allí con los ingleses y con los franceses. Lenin intenta un golpe de Estado, le sale mal, sabe que Kerensky quiere convocar elecciones, sabe que las va a perder y lo que hace es maniobrar a toda velocidad, sacando el máximo partido, es un talento formidable, de todas las oportunidades que se le presentan y que Kerensky, por otra parte, involuntariamente le da. Claro, en el partido bolchevique había sus dudas porque un golpe de Estado no es plato pequeño. Ya lo habían intentado en julio y les había salido mal, entonces tenían muchas precauciones. Pero Lenin tenía una gran prisa y sabía que la debilidad del gobierno era cada vez más creciente. Kerensky es el gran, si no coautor, realmente gobierno débil. Los gobiernos débiles son peligrosísimos, lo estamos viendo incluso en el caso de España, con el tema de Cataluña. Un gobierno débil es fatal, ¿no? Y era un gobierno débil que cometió errores de bulto, ¿no? Como por ejemplo una ofensiva contra Austria en el mes de julio, como por ejemplo ceder el poder, el 40.000, armar a los soviets. Y por otro lado, inventarse, porque realmente sabemos ahora que el supuesto golpe de la derecha, del ejército por parte de la derecha de Kornilov, fue un invento, no fue real, es decir, no fue un golpe neutralizado, sino que fue una maniobra de Kerensky para eliminar un rival político, porque él entendía que Kerensky, que era el militar más popular que quedaba en el ejército ruso, podía ser una especie de sustituto de su propia posición, como había sido Napoleón en la Revolución Francesa. Esto es muy interesante, lo cuentas tú en un artículo reciente en El Español, y es verdad que la vulgata comunista siempre ha dicho si sería arriesgado lo de Kerensky, que hasta le dieron un golpe de Estado a los militares. No, tenía que ir Lenin y tal. No, es decir, el golpe formaba parte, equivocada, pero formaba parte del propio proyecto poder de Kerensky, que debía conducir con las elecciones constituyentes para construir una asamblea constituyente en Rusia. Hubo elecciones y Lenin las perdió, pero ya daba igual para entonces. Ya, porque tenía el poder, y lo que hizo fue simplemente cubrir un poco las apariencias, y lo que hizo fue, una vez reunida la asamblea, perdió la primera votación por 300 y pico votos contra 120 y tantos, que es los que él tenía, y claro, esto no lo podía soportar. Lo que hizo fue cerrar el Parlamento, tenía todo el poder, todos los resortes del poder, ya había ejecutado miles de personas desde el mes de octubre hasta el mes de enero, miles de personas a través de la Checa. Hay que tener en cuenta que la Checa fue un invento de Lenin y de Dzerzhinsky, que era su hombre de confianza en tareas represivas, y que en la historia de Rusia del siglo XIX y principio del XX se ejecutaban 15 personas al año por todos los motivos, civiles, penales, pasionales y políticos, 15 personas. Bueno, pues la Checa, nada más llegar, se dedicó a ejecutar sin juicio y sin garantías
al menos a 1000 personas cada mes. Esto es un clásico también de la Vulgata comunista, es decir, la terrible Ojrana, que era la policía zarista, que oprimía al pueblo, sin duda lo oprimía, pero lo primero que hace Lenin cuando llega al poder es crear su propia Ojrana, la checa, y lo convierte en una máquina de matar. Pero bueno, la Ojrana, que era un aparato temible, tenía 15.000 miembros a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Lenin funda la checa con 250.000 miembros, es decir, es un aparato de represión. Es decir, el comunismo es un elemento malvado que consiste en dos cosas. Uno, una gran represión y un gran aparato de propaganda. Y eso les ha permitido vivir del cuento, entre comillas, sí, 80 o 90 años. Cuando cae el muro de Berlín, se da uno cuenta de que aquello todo era una gran mentira, pero sin embargo el acontecimiento del golpe de Lenin marcó todo el siglo XX. Es sin duda el acontecimiento político más importante del siglo XX. Sin ninguna duda, inaugura desde luego una época. Una época que marca todo el siglo XX. Absolutamente. Estabas diciendo que las medidas que toma, entre otros, la de la propaganda. La de la propaganda también lo tiene Lenin en la cabeza desde el principio. De hecho, prohíbe todos los periódicos, menos el Pravda, que es el periódico del partido, y el Izvestia, que es el periódico del gobierno. Todos los demás quedan fuera. En un momento, todo esto en el que él, digamos que desde el punto de vista parlamentario, está en minoría. Por cierto, que bolchevique quiere decir mayoría, asombrosamente, pero sí, bueno, pero le da igual, es decir, no es un gobernante de una mentalidad democrática en lo más mínimo. Bueno, es un revolucionario profesional. Él es un hombre que tiene la obsesión del poder. No es un hombre que le mueva el dinero, ni el sexo, ni las apariencias. Él es un ermitaño del poder y del poder absoluto. Es decir, no le interesa más que eso, ¿no? Y cogió una crisis profunda de Rusia y una coyuntura que era derivada de la Primera Guerra Mundial, que si no hubiera sido por eso realmente no habría vencido como golpe de Estado. Un golpe de Estado a la antigua, que consiste básicamente en tener armas, colocarse en sitios, digamos, estratégicos y de la noche a la mañana cambiar un gobierno. Eso lo estudió Curzio Malaparte. Sí, en la técnica de un golpe de Estado. Exacto, en la técnica de un golpe de Estado es de cajón, ¿no? Lo que ocurre es que ahora en el siglo XXI ese tipo de golpes de Estado no son previsibles, ni son lógicos, ni son probables. Lo que hay es otro tipo de golpe de Estado que estamos empezando a padecer en España a través del populismo y del separatismo, que tienen otras tácticas y otras técnicas, pero son igualmente letales para la democracia. Y donde el verdadero poder reside más en los factores que crean la legitimidad, la comunicación, por ejemplo, que en los factores que administran la legalidad, las instituciones que al final siempre están en un segundo uno va plano. con el BOE y el otro va con Twitter y te gana por goleada. Exactamente. Menos mal que no había Twitter en la época de Lenin. Bueno, sí, hay que contar que Kerensky pudo salir, terminó exiliado en Estados Unidos, y hay vídeos suyos en YouTube, un montón de ellos de mayor muy interesantes, y que Lenin, que no derrocó al zar, sí que lo mató. Sí. Bueno, la verdad es que Kerensky es probablemente la pieza clave para entender por qué se produce el golpe de Estado de Lenin. Un gobierno débil es lo peor que puede hacerse, que puede tenerse en un momento de debilidad de unas instituciones. Las instituciones son muy importantes y un gobierno fuerte que tenga claridad en lo que tiene que hacer. Y esta es la gran lección que, como decía Guillermo Cortázar, hoy en España más de uno debería recordar y no miramos a nadie. Exacto. Guillermo Cortázar, muchísimas gracias. Y a ustedes, como siempre, muchas gracias. Buenas noches y hasta un próximo programa de Tiempos Modernos.